Esta es la historia completa de la Biblia como nunca la has visto antes. Lo que vas a descubrir ahora es algo que la mayoría de las personas no logran entender y por eso tienen una visión distorsionada de la historia más extraordinaria que jamás se haya contado. Una historia que atraviesa milenios, que conecta el inicio de todo con el presente que vives hoy, y que te mostrará que la Biblia no es un simple libro antiguo, sino un registro vivo de la acción de Dios en la historia de la humanidad. Lo que escucharás en los próximos minutos no es imaginación, no es teoría, es una verdad documentada, comprobada y llena de detalles que te pondrán la piel de gallina. Vamos a caminar desde la creación del mundo, pasando por reyes, profetas, guerras, promesas, traiciones y milagros, hasta llegar al momento en que Dios, en persona, pisó esta tierra. Veremos cómo cada detalle fue perfectamente encajado, como si fuera un mosaico gigante, que solo tiene sentido cuando se ve desde arriba. Y te darás cuenta de que todo esto no está lejos de ti. Al contrario, esta historia habla directamente de tu vida. Pero antes de sumergirnos, piensa conmigo. ¿Quién era Dios antes de que el tiempo comenzara? Antes de que existiera cualquier planeta, antes del primer amanecer, solo estaba Él. No tenía origen, no fue creado, no tuvo un comienzo. Él es el comienzo. Él es el Padre de la eternidad. Y entonces, en un acto de poder y amor inimaginables, dijo: hágase. Y todo comenzó a existir. Los cielos, la tierra, las aguas, las estrellas, los árboles, los animales. El sexto día llegó la obra maestra, el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Y del hombre vino la mujer. Adán y Eva eran perfectos, puros, inocentes. Caminaban con Dios en el jardín, cuidando de toda la creación como fieles administradores. Pero algo terrible pasó. El pecado entró, y con él la muerte. Lo que antes era una comunión perfecta se rompió. Adán y Eva fueron expulsados del jardín y toda la humanidad, representada en ellos, cayó junto con ellos. Tuvieron hijos, Caín y Abel, y pronto el corazón humano mostró cuán profundo había caído. Caín, consumido por los celos, mató a Abel. Fue el primer asesinato y también el primer fratricidio. Después nació Set, y de él vino una descendencia que buscaba a Dios. El tiempo pasó, pero la tierra se llenó de violencia y maldad. El Señor entonces decidió destruir todo con el diluvio. Pero había un hombre justo, Noé. Él y su familia fueron salvados en el arca. De sus hijos, Sem, Cam y Jafet, surgieron las naciones del mundo. Sem dio origen a los pueblos semitas, Cam a los pueblos africanos y asiáticos, y Jafet a los pueblos europeos. Y entonces Dios eligió a un hombre para iniciar un plan eterno, Abraham. Él dejó su tierra, su familia, y partió hacia un lugar que Dios le mostraría. Recibió una promesa: tendría un hijo, y de él vendría una nación numerosa, y a través de esa nación, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Pero el tiempo pasó, y el hijo no llegaba. Entonces, su esposa Sara, dudando de la promesa, le dio a su sierva Agar. Nació Ismael, que se convertiría en el padre del pueblo árabe, rival histórico de Israel. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, finalmente nació el hijo de la promesa, Isaac. Él se casó con Rebeca, quien era estéril, pero después de 20 años, Dios les dio 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, y Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, se convirtió en el padre de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos, y uno de ellos, José, fue vendido como esclavo a Egipto. Pero allí, Dios lo exaltó, y él terminó salvando a su familia del hambre. 70 personas bajaron a Egipto. Allí se multiplicaron hasta convertirse en un pueblo gigantesco, pero fueron esclavizados durante 4 siglos. Entonces Dios levantó a Moisés, quien, con mano fuerte y señales extraordinarias,
liberó a Israel y los condujo hacia la tierra prometida. Se suponía que sería un viaje de pocos meses, pero por la incredulidad del pueblo duró 40 años en el desierto. Toda una generación murió sin entrar en la tierra, excepto Josué y Caleb. Tras la muerte de Moisés, Josué lideró al pueblo en la conquista de Canaán. Fueron 6 años de batallas, victorias y promesas cumplidas. Pero aún había mucho territorio por conquistar, y con la muerte de Josué, vino un período de 330 años de jueces. Un tiempo de altibajos espirituales, en el que el pueblo alternaba entre obedecer y alejarse de Dios. Cuando obedecían, prosperaban. Cuando se alejaban, eran oprimidos por enemigos. Dios levantó líderes como Gedeón, Sansón y Samuel para liberarlos. Pero el pueblo quería ser como las otras naciones y pidió un rey. Fue ungido Saúl, quien comenzó bien, pero terminó mal. Después vino David, el hombre conforme al corazón de Dios. Él hizo de Jerusalén la capital, fortaleció el reino y, a pesar de errores graves, fue perdonado. De su linaje vendría el Mesías. Después de David reinó Salomón, famoso por su sabiduría y riquezas. Construyó el templo en Jerusalén, pero al final se corrompió con la idolatría. Fueron 120 años de un reino unido. Pero tras la muerte de Salomón, el reino se dividió. Israel al norte y Judá al sur. El norte cayó primero, llevado cautivo por Asiria, y luego el sur, llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Y aquí entramos en un período de esperanza y expectativa que cambiaría para siempre la historia humana. Si te gusta la historia bíblica, comenta. La historia de la Biblia es hermosa. El pueblo de Judá pasó 70 años en el cautiverio babilónico, exactamente como Dios había revelado al profeta Jeremías. Fue un tiempo duro, de disciplina, pero también de purificación. En ese período surgieron sinagogas, ya que el templo estaba destruido, y la idolatría fue arrancada del corazón del pueblo. Profetas como Ezequiel y Daniel fueron levantados para mantener viva la fe y recordar que Dios aún tenía un plan. Cuando el imperio babilónico cayó ante los medos y persas, el rey Ciro, mencionado por el profeta Isaías 200 años antes de nacer, decretó que los judíos podían regresar a su tierra. Volvieron en 3 grupos. El primero, liderado por Zorobabel, reconstruyó el templo. El segundo, liderado por Esdras, restauró la enseñanza de la ley. Y el tercero, bajo Nehemías, reconstruyó los muros de Jerusalén y reorganizó política y espiritualmente a la nación. Pero la restauración no estuvo exenta de oposición. Los samaritanos, un pueblo mestizo formado tras la invasión asiria, intentaron primero infiltrarse en la obra, ofreciendo ayuda para luego sabotear. Como su oferta fue rechazada, recurrieron a la intimidación y finalmente enviaron cartas al rey persa acusando a los judíos de rebelión. La obra se detuvo por casi 20 años, hasta que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para llamar al pueblo de vuelta a la misión. El templo fue terminado y hubo un gran avivamiento espiritual. Pero unos 100 años después, el fervor se enfrió. El pueblo volvió a los rituales, pero su corazón estaba lejos de Dios. Ofrecían animales enfermos y ciegos. Los sacerdotes se corrompieron, el diezmo dejó de ser prioridad, y los matrimonios mixtos aumentaron, llevando a un alto número de divorcios. Fue en este contexto que el profeta Malaquías trajo la última palabra profética del Antiguo Testamento, llamando al pueblo al arrepentimiento. Después de eso, vinieron 400 años de silencio. Ninguna nueva revelación, ningún profeta. Pero la historia no se detuvo. En ese periodo interbíblico, el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la famosa Septuaginta, y el mundo pasó por transformaciones que prepararon el escenario para la venida del Mesías. El imperio medo-persa cayó ante Alejandro Magno, quien extendió la cultura y la lengua griega. Tras su muerte, su reino fue dividido entre generales,
y la región de Israel pasó alternadamente al control de los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Fue en esa época que Antíoco Epífanes, un gobernante seleucida, profanó el templo en Jerusalén, sacrificando un cerdo en el altar, algo abominable para los judíos. Esa afrenta generó la revuelta de los macabeos, quienes, tras intensos combates, reconquistaron y purificaron el templo. Más tarde, en el 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, y la región quedó bajo el dominio de Roma. Herodes el Grande fue puesto como rey por los romanos. Amplió y embelleció el templo, construyó fortalezas y ciudades, pero era cruel y paranoico. Mandó matar a familiares, incluyendo a su propia esposa e hijos, para proteger su trono. Cuando los magos de Oriente llegaron diciendo que había nacido un rey de los judíos, Herodes se perturbó profundamente y ordenó la matanza de niños en Belén. Fue en este clima de opresión, bajo el dominio romano, que la esperanza por el Mesías alcanzó su punto máximo. Muchos esperaban un líder militar que liberaría a Israel por la fuerza, pero Dios tenía otro plan. En la plenitud de los tiempos nació Jesús, en Belén de Judea, cumpliendo cada detalle de las profecías. José y Guadalupe, guiados por sueños y la dirección divina, protegieron al niño huyendo a Egipto y luego regresando para vivir en Nazaret. Jesús creció como hombre común, pero a los 30 años comenzó su ministerio tras ser bautizado por Juan en el río Jordán. En ese momento, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él y la voz del Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Del Jordán fue llevado al desierto, donde ayunó 40 días y venció cada tentación de Satanás usando solo la palabra de Dios. Después, recorrió ciudades, pueblos y campos, anunciando que el reino de Dios había llegado. Sanó enfermos, liberó oprimidos, devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos, purificó leprosos y hasta resucitó muertos. Llamó a 12 hombres para ser apóstoles y los entrenó para continuar la misión. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Todo este escenario histórico, cada evento, cada imperio que subió y cayó, estaba preparando el camino para que el mensaje de salvación pudiera alcanzar al mundo. Nada fue por casualidad. Si entiendes que esta historia no es solo sobre pueblos antiguos, sino también sobre tu propio futuro, comenta: «Yo formo parte del plan de Dios». Jesús no vino al mundo por casualidad. Tenía una misión clara: buscar y salvar lo que estaba perdido. Sus palabras y acciones revelaban el corazón de Dios de forma tan intensa que quienes lo escuchaban quedaban maravillados o profundamente incomodados. No encajaba en los patrones religiosos de la época. Tocaba a leprosos, hablaba con samaritanos, se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores. Anunciaba que el perdón estaba disponible, no por méritos humanos, sino por la gracia de Dios. Durante 3 años, Jesús enseñó sobre el reino de Dios usando parábolas simples, pero llenas de verdades eternas. Habló del pastor que deja a las 99 ovejas para buscar a la perdida, del padre que recibe al hijo pródigo con fiesta, de la semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un gran árbol. Cada historia mostraba que Dios no estaba distante, sino involucrado y atento a la vida de cada uno. Pero mientras más lo amaba el pueblo, más lo odiaban los líderes religiosos. Se sentían amenazados porque Jesús desafiaba sus tradiciones y denunciaba su hipocresía. Buscaron todas las formas de arrestarlo y matarlo. Judas, uno de los 12, aceptó traicionarlo por 30 monedas de plata. En la noche en que fue traicionado, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos e instituyó la cena, diciendo que el pan representaba su cuerpo y la copa, su sangre, que sería derramada para el perdón de muchos. Fue arrestado en Getsemaní, juzgado apresuradamente y condenado, aunque era inocente. Cargó su cruz hasta el Calvario y allí fue crucificado entre 2 criminales. En el momento más oscuro,
el cielo se oscureció y Jesús, con un grito, entregó el Espíritu. Pero su muerte no fue una derrota. En la cruz, Él pagó el precio por los pecados de toda la humanidad. Al tercer día, resucitó, venciendo a la muerte y garantizando vida eterna para todos los que creen en Él. Tras la resurrección, pasó 40 días apareciendo a sus discípulos y hablando sobre el reino de Dios. Antes de ascender a los cielos, dio la orden: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y prometió que enviaría al Espíritu Santo para capacitarlos. En el día de Pentecostés, esa promesa se cumplió. Un viento impetuoso llenó el lugar, lenguas como de fuego descansaron sobre cada uno, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. 3.000 personas se convirtieron ese día. A partir de ahí, la iglesia comenzó a crecer rápidamente. Jerusalén, luego Samaria y después los confines de la tierra. Las persecuciones comenzaron, pero en lugar de detener el movimiento, dispersaron a los cristianos, quienes llevaban el mensaje a donde iban. Uno de los mayores perseguidores, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y se convirtió en el apóstol Pablo, responsable de llevar el Evangelio al mundo gentil. Pablo hizo viajes misioneros, fundó iglesias, escribió cartas y enfrentó prisiones, naufragios y amenazas de muerte. Pero nunca se rindió. Su pasión por Cristo y por predicar la verdad dejó un legado que influye en vidas hasta hoy. ¿Y sabes qué es extraordinario? Ese mismo mensaje que transformó a pescadores en predicadores, que hizo que reyes y esclavos se arrodillaran ante Jesús, llegó hasta ti. Ahora es tu turno de decidir qué harás con él. Si esta historia está tocando tu corazón y quieres seguir recibiendo mensajes como este, suscríbete ahora mismo. Al suscribirte, tendrás acceso a contenidos que fortalecerán tu fe, responderán dudas profundas y te acercarán aún más a Dios. Es una forma sencilla de participar activamente en esta misión que comenzó en Jerusalén y continúa hasta hoy. Mientras el Evangelio avanzaba, la oposición crecía. Roma veía al cristianismo como una amenaza, no solo religiosa, sino política. Y lo que vino después fue uno de los períodos más sangrientos de la historia de la Iglesia. La persecución contra los cristianos en el Imperio Romano no fue solo intensa, fue brutal. En el año 64, un gran incendio destruyó gran parte de Roma. El emperador Nerón, acusado por el pueblo de haber provocado el fuego, culpó a los cristianos. A partir de ahí, fueron cazados como criminales peligrosos. Muchos fueron crucificados, otros quemados vivos para iluminar las noches de la ciudad. Era una escena inimaginable, pero real. Fue en este contexto que el apóstol Pablo, preso en Roma, escribió su última carta a Timoteo, hablando sobre la fe, el valor y la esperanza en la corona de justicia reservada para aquellos que aman la venida de Cristo. Poco tiempo después, Pablo fue ejecutado, dejando un legado de fe inquebrantable. Pedro también fue martirizado, y muchos otros discípulos entregaron sus vidas por amor a Jesús. Pero, incluso ante esa persecución, el Evangelio siguió avanzando. El mensaje se extendió por las principales ciudades del imperio, alcanzando a ricos y pobres, esclavos y señores, soldados y ciudadanos. Nada podía detener a la Iglesia, porque su fuerza no estaba en armas humanas, sino en el poder del Espíritu Santo. Con el paso de los siglos, otros imperios surgieron y cayeron, pero el mensaje del Evangelio permaneció. La Biblia fue copiada, preservada y transmitida. Concilios se reunieron para confirmar los libros inspirados y combatir herejías. Misioneros cruzaron océanos, arriesgando todo para llevar el mensaje de Cristo a tierras lejanas. Lo que vemos es que, desde la creación hasta la iglesia primitiva, cada detalle de la historia revela un hilo conductor: Dios siempre estuvo en control. Usó reyes y profetas, guerras y exilios,
milagros y persecuciones para cumplir su plan perfecto. Y ese plan continúa en acción hoy, en tu vida y en la mía. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? El mismo Dios que abrió el mar para que Israel pasara, es el Dios que puede abrir caminos para ti ahora. El mismo Jesús que sanó enfermos y liberó oprimidos, es el mismo que puede actuar en tu vida hoy. La historia que estamos viendo no es solo sobre el pasado, es sobre un Dios vivo que aún se mueve. Si este mensaje ya te ha edificado hasta aquí, dale like ahora mismo. Esto nos ayuda a alcanzar a más personas y a difundir esta verdad a quienes aún no conocen la palabra. Es un acto sencillo, pero que puede impactar vidas de forma eterna. Tras las olas de persecución y expansión, la Iglesia enfrentó otro desafío: mantenerse fiel mientras se extendía por el mundo, lidiando con culturas, filosofías y poderes políticos que intentaban moldear la fe según sus propios intereses. Con la expansión del Evangelio más allá de las fronteras de Israel, la Iglesia comenzó a enfrentar un campo de batalla diferente. No solo la espada de los perseguidores, sino las influencias sutiles de las ideas y filosofías de otros pueblos. El cristianismo, ahora presente en grandes centros del Imperio Romano, se encontraba ante el desafío de mantener la pureza de la fe en medio de culturas profundamente marcadas por creencias paganas. En ciudades como Corinto, Éfeso y Roma, donde se erguían majestuosos templos dedicados a dioses falsos, los cristianos eran presionados diariamente a ceder. Había tentación para adoptar prácticas religiosas mezcladas y también una constante amenaza de distorsión del mensaje de Jesús. Por eso las cartas de los apóstoles eran tan firmes. Llamaban a la Iglesia a permanecer inquebrantable, a no conformarse con este mundo y a vivir de manera santa, incluso en medio de la corrupción moral que lo rodeaba todo. Al mismo tiempo, surgían herejías peligrosas. Algunas negaban la divinidad de Cristo, otras distorsionaban la gracia, convirtiéndola en una licencia para el pecado. El apóstol Juan, ya al final de su vida, escribió advirtiendo que muchos engañadores habían salido al mundo. La batalla ahora era espiritual e intelectual, exigiendo vigilancia y discernimiento. A pesar de estas dificultades, el Espíritu Santo seguía actuando con poder. Los milagros ocurrían, las vidas se transformaban, y líderes llenos de fe se levantaban para enseñar y proteger al rebaño. Muchos de esos hombres y mujeres no son conocidos por su nombre hoy, pero fueron fundamentales para mantener viva la llama del Evangelio. Los siglos siguientes trajeron cambios drásticos. El cristianismo, de perseguido, pasó a ser tolerado y más tarde adoptado como la religión oficial del Imperio Romano. Esto trajo libertad para adorar, pero también abrió la puerta a una mezcla peligrosa entre fe y política. Las iglesias comenzaron a construirse a gran escala, pero junto con el oro y el poder venían también intereses humanos que amenazaban la esencia del mensaje. Es impresionante darse cuenta de que, incluso con todas estas transformaciones, la Biblia siguió siendo preservada. Hombres arriesgaron sus vidas para copiarla a mano, letra por letra, garantizando que la palabra de Dios llegara intacta hasta nosotros. Ninguna persecución, ningún imperio, ningún decreto pudo destruir lo que Dios decidió preservar. Y aquí hay algo que necesitas entender. La historia de la Biblia no es solo sobre cómo fue escrita, sino sobre cómo atravesó tormentas y llegó hasta ti. Si ella sobrevivió a reyes tiranos, guerras y traiciones, seguro puedes sostener tu vida en cualquier situación. Comparte este mensaje con alguien que amas. Tal vez esa persona necesita saber que Dios siempre preserva su plan y su palabra, y que Él sigue en control, incluso cuando todo parece perdido. Mientras tanto, en el desarrollo de la historia, nuevas rutas comerciales y descubrimientos geográficos abrirían el camino para que el Evangelio alcanzara continentes que hasta entonces estaban fuera de alcance. Con el avance de las rutas comerciales y las grandes navegaciones, el Evangelio comenzó a cruzar océanos. Los misioneros se embarcaban en viajes peligrosos,
muchas veces sin garantía de retorno, movidos solo por la certeza de que Dios los estaba enviando. Fue así como el mensaje de Cristo llegó a lugares lejanos, atravesando desiertos, selvas y mares. La traducción de la Biblia a diferentes lenguas fue un hito en esta expansión. Hasta entonces, en muchos lugares, solo los líderes religiosos tenían acceso a las Escrituras. Cuando traductores valientes comenzaron a ponerla en la lengua del pueblo, la reacción fue violenta. Algunos fueron perseguidos, encarcelados y hasta ejecutados. Pero la semilla ya estaba plantada. Una vez que la palabra llegaba al corazón de las personas, nadie podía arrancarla. En medio de este movimiento, también vinieron grandes desafíos. Los pueblos que nunca habían oído hablar de Jesús tenían sus propias culturas, creencias y tradiciones. El Evangelio necesitaba ser anunciado de forma clara y fiel, sin perder su esencia. Muchos misioneros aprendieron nuevas lenguas, vivieron en condiciones extremas y se integraron a las comunidades que querían alcanzar. Mientras tanto, en Europa, la Reforma protestante irrumpió como una luz poderosa. Hombres como Martín Lutero y Juan Calvino proclamaron que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que la Biblia es la única autoridad final. Este redescubrimiento de las verdades bíblicas reavivó el amor por la palabra de Dios e impulsó aún más su propagación por el mundo. Con el tiempo, se formaron organizaciones misioneras que enviaron a hombres y mujeres a los 4 rincones de la tierra. Se fundaron hospitales, escuelas y orfanatos, mostrando el amor de Cristo no solo con palabras, sino también con acciones. El Evangelio alcanzó tribus aisladas, islas remotas y regiones hostiles. Y en cada lugar, las historias de transformación se multiplicaban. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? Desde el Edén hasta las grandes ciudades modernas, Dios ha estado guiando la historia para que cada persona tenga la oportunidad de escuchar sobre Jesús. Y esa misma misión continúa hoy, y nosotros formamos parte de ella. El mundo cambió, la tecnología avanzó, pero el llamado sigue siendo el mismo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ahora, con solo unos clics, un mensaje puede alcanzar a miles de personas en diferentes países. Nunca ha sido tan posible cumplir la gran comisión como en estos días. Por eso, no guardes esta verdad solo para ti. Háblala, compártela. Sé un mensajero de la esperanza que cambió tu vida. Mientras el Evangelio se extendía globalmente, las profecías bíblicas seguían cumpliéndose de manera impresionante, revelando que la historia avanza hacia un clímax que será visible en todo el mundo. La vuelta de Jesús no es una idea vaga o simbólica, es una promesa clara, repetida varias veces en las Escrituras. Hechos capítulo 1, versículo 11, registra que, mientras los discípulos miraban al cielo tras la ascensión, 2 ángeles aparecieron y dijeron: «Este Jesús, que fue recibido de entre ustedes arriba en el cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron ir al cielo». Es decir, el retorno será real, visible y glorioso. Las profecías muestran que Él regresará para establecer su reino de justicia y paz, y todo ojo lo verá. Reyes y gobernantes, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, todos se inclinarán ante Él. Para algunos será el día más esperado, para otros el momento más temido. Antes de eso, sin embargo, la Biblia describe un periodo de gran tribulación, como nunca ha habido en la historia. Un tiempo de engaño, persecución y juicio sobre la tierra. Apocalipsis habla de sellos, trompetas y copas, que representan acontecimientos que sacudirán al mundo. Pero también habla de la victoria final de Cristo, quien derrotará todo mal y establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Para los que le pertenecen, esta es la esperanza que sostiene el camino. Saber que el dolor, la injusticia y el sufrimiento tienen una fecha de caducidad
nos da fuerza para permanecer firmes. Pablo, escribiendo a Timoteo, habló de guardar la fe hasta el final, sabiendo que hay una corona de justicia reservada para los que aman la venida del Señor. Pero mientras ese día no llega, la misión continúa. Jesús fue claro al decir que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, y entonces vendría el fin. Esto significa que cada acto de evangelización, cada palabra de esperanza, cada video, mensaje o testimonio, forma parte del cumplimiento de esa profecía. Puedes imaginar que Dios eligió justamente este tiempo de la historia para que estés vivo. No es casualidad. Él quiere usar tu vida para que otros conozcan la verdad antes de que sea demasiado tarde. Por eso, si este mensaje ha fortalecido tu fe, dale like ahora. Esto ayuda a que más personas reciban esta palabra y estén preparadas para el día de la vuelta de Jesús. Es simple, rápido, y puede ser la diferencia para que alguien escuche el Evangelio antes del fin. Mientras seguimos anunciando y esperando, la historia bíblica nos recuerda que, incluso en las mayores tormentas, Dios siempre mantuvo a su pueblo de pie. Y eso es exactamente lo que veremos al observar cómo actuó en momentos críticos para preservar la fe a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, hubo momentos en que parecía imposible que la fe cristiana sobreviviera. Guerras, persecuciones, enseñanzas falsas y hasta divisiones internas intentaron apagar la luz del Evangelio. Pero siempre, en el momento justo, Dios levantó a hombres y mujeres dispuestos a pagar cualquier precio para mantener viva la llama. Durante la Edad Media, por ejemplo, cuando la palabra de Dios estaba restringida a unos pocos y muchas enseñanzas se habían alejado de la verdad bíblica, surgieron grupos que, incluso al margen de la estructura religiosa oficial, preservaban y transmitían las Escrituras. Algunos vivían escondidos, copiando la Biblia a mano. Otros viajaban secretamente para enseñar la verdad a aldeas lejanas. Muchos pagaron con sus propias vidas, pero dejaron un legado que preparó el terreno para un renuevo espiritual. Con el paso del tiempo vinieron reformas, avivamientos y olas misioneras que reavivaron la pasión por el Evangelio. Predicadores como Juan Wesley, Carlos Spurgeon, Dwight Moody y tantos otros proclamaron con valentía que la salvación está solo en Cristo. Miles se convirtieron, las iglesias se multiplicaron y la Biblia fue traducida a cientos de lenguas. En el siglo XX, la expansión misionera alcanzó niveles sin precedentes. Las nuevas tecnologías como la radio, la televisión y más tarde el Internet abrieron puertas para que el mensaje fuera anunciado de forma global. En muchos lugares, líderes locales fueron capacitados y se plantaron iglesias, garantizando que el Evangelio no dependiera solo de misioneros extranjeros. E incluso en países donde la persecución es intensa, la iglesia sigue creciendo. Relatos actuales muestran que en regiones donde la Biblia está prohibida, grupos de cristianos se reúnen en secreto para leer y compartir la palabra. Algunos tienen solo páginas sueltas, otros memorizan versículos para no perder el acceso a la verdad. Es imposible no emocionarse con este amor profundo por el mensaje de Dios. ¿Te das cuenta? La historia de la iglesia no es sobre un pueblo perfecto, sino sobre un Dios perfecto que nunca abandona su plan. Él usa a personas comunes para realizar obras extraordinarias, y si lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy, incluso a través de mí y de ti. Por eso, no guardes para ti lo que has recibido. Comparte este video ahora con al menos una persona que necesita recordar que Dios es fiel en cualquier circunstancia. Puede ser la semilla que florecerá en el momento justo. Y así, llegamos al punto donde toda esta trayectoria, de la creación a la iglesia primitiva, de los profetas a los misioneros modernos, se encuentra con tu propia historia y el convite personal que Dios te está haciendo hoy. Desde el principio, Dios ha guiado la historia con un solo propósito: restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. Todo lo que vimos, la creación, la caída, la promesa a Abraham, la liberación de Egipto, los profetas, la venida de Jesús, la cruz, la resurrección,
El crecimiento de la Iglesia apunta a esta verdad. Dios quiere que estés con Él para siempre. La Biblia no es solo un registro histórico, es una carta de amor escrita a lo largo de siglos, revelando a un Dios que busca, salva y transforma. Es por eso que cada página, cada versículo, cada promesa es tan importante. No son palabras muertas, son vida, luz y dirección para quien cree. El mismo Dios que llamó a Moisés, que fortaleció a David, que dio valor a Esther, que restauró a Pedro y que envió a Pablo, te está llamando ahora. No ves solo lo que eres hoy, sino todo lo que puedes llegar a ser si entregas tu vida a Él. Tal vez hayas pasado por momentos difíciles, marcados por pérdidas, injusticias o errores del pasado. Pero la historia bíblica muestra que Dios no elige a los más fuertes o perfectos. Él elige a aquellos que están dispuestos a decir, aquí estoy. Y cuando te pones en sus manos, Él escribe un nuevo capítulo para tu vida. Hay un destino eterno preparado para aquellos que pertenecen a Cristo. La promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor, llanto o muerte, es real. Ese es el final glorioso que espera a todos los que perseveren en la fe. Pero también hay una advertencia. Fuera de Cristo no hay salvación. Hoy la decisión está ante ti. No se trata solo de conocer la historia de la Biblia, sino de formar parte de ella. Y solo entras en esta historia eterna cuando reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Él ya lo hizo todo por ti en la cruz. Ahora, solo falta que abras tu corazón y entregues tu vida a Él. Amigo, si este mensaje habló contigo, no lo dejes para después. Habla con Dios ahora mismo, donde estás. Cuéntale todo, abre tu corazón y recibe el perdón y la nueva vida que Él ofrece. Y si este contenido tocó tu vida, compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Tal vez sea la semilla que transformará el futuro de otra persona para siempre. Así, la historia que comenzó en el Edén sigue viva hoy, y tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo en el mundo, hasta el gran día en que veremos al Rey regresar en gloria. Hasta entonces, vivamos con fe, esperanza y amor, sabiendo que aquel que prometió es fiel para cumplir. Si llegaste hasta aquí, comenta: el Señor es mi pastor.